la disciplina del Señor. Escúchelo bien, no la disciplina humana, la del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Quiero enfatizar en algo muy importante. La nueva ola hoy de enseñanza solamente le gusta 1 de Juan capítulo 4 verso 8. Aman esa parte, mire que eso no tiene nombre. Usted ve que la recitan. ¿Y qué dice Juan 4.8? 1 de Juan 4.8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Wow, nos encanta decir Dios es amor por donde quiera. De tal manera que olvidamos que ese mismo Dios amoroso quiere corregirnos y es celoso. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12 de ese mismo capítulo que nosotros hoy tenemos el comentario? En el verso 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Acaso está hablando de otro Dios el escritor a los hebreos? No es el mismo del que Juan está hablando, es el mismo. Por eso viene la frase: Dios es amor, pero también fuego consumidor. Es verdad que textualmente no están unidas esas frases para usted decir que hay un verso bíblico. Sin embargo, en dos versos bíblicos está esa frase compuesta ahí. Está en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, donde dice: porque Dios es amor. Y dice Hebreos, capítulo 12, verso 29, Dios es fuego consumidor. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque ha llegado esa mala información de el Dios solamente amoroso, de que no le importa cómo somos, de que podemos vivir, hacer y deshacer, y que Dios nos ama tanto, 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 de tal modo que su amor es tan grande que es permisivo. Sin embargo, no es así. Dios nos ha dado pautas a seguir, reglas, ordenanzas, leyes. Esta para nuestro bienestar, siempre y cuando, escúchelo bien, lo interpretemos del modo de un nuevo nacimiento. Porque cuando nosotros, en nuestra manera carnal, vemos eso como un peso, no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a amar la corrección de Dios. Por eso es que siempre motivo a que usted entienda que la palabra de Dios no tiene compromiso con nadie y que bienaventurado es el hombre o la mujer que todavía Dios le habla. Imagínese todos esos mensajes de hoy en día donde solamente le hablan de prosperidad, de bienestar, de un amor permisivo, de que Dios no se mete contigo, de que Él sabe que tú eres así, que el apellido tal, que tú eres de esa manera, que tú odias porque te han hecho mal. Y nos olvidamos de un Dios que quiere corregirnos, que quiere disciplinarnos para nuestro bien, para que usted y yo podamos vivir conforme a su voluntad perfecta, no a la permisiva, que es la voluntad en la que muchos están viviendo dentro de la iglesia, que a diferencia de Ananías y Zafira, como no caen en el altar, ellos siguen pisoteando, dañando, haciendo y deshaciendo. Y como ven que no pasa nada, creen que están bien, pero espiritualmente están muertos. Espiritualmente están muertos, porque Dios sigue disciplinándonos. Escuche lo que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Quiénes son los que debemos de cambiar? Los hijos. Los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, en adopción al Padre, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, o sea, no te canses cuando eres reprendido por Él. No tire la toalla, al contrario, siéntete gozoso, siéntete feliz. Entonces dice el verso 6, porque el Señor al que ama, ahora entiende que el amor de Dios está también en la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea,
porque soy hijo de Dios, es que Dios me corrige. Dios no anda corrigiendo a la gente del mundo, ni le anda diciendo a los del mundo, no, vivan en santidad. No, porque no son sus hijos. Sean justos. Dios no le tiene que decir a los que viven en las tinieblas, ni va a demandar, ni le va a corregir. ¿Qué dice Apocalipsis? Para que usted no me lo malinterprete. ¿Qué dice Apocalipsis? El sucio ensúciese más, el injusto sea más injusto, el perverso sea más perverso, pero el limpio, el santo, el hijo, ¿qué le dice? Santifíquese más. Vuelvo y recito este verso bíblico. Porque el Señor, note que no dice que el pastor dice, note que no dice yo como escritor, digo, el escritor a los hebreos que se le ha acreditado a Pablo. Otros dicen que fue Apolo. Pero lo importante que es palabra de Dios. Lo que sí dice aquí es, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, si Dios me permite a mí vivir una vida desordenada, está mostrando el amor en mí. Si Dios, todas las cosas que a mí se me ocurren hacer fuera del orden de Dios, atento porque yo he malinterpretado la palabra a mi manera y veo un amor permisivo de Dios, y no importa, como hoy muchas iglesias que han hecho del altar un show, pasan las personas amaneradas homosexuales, pero ese pastor está en fornicación, está en adulterio, son mentirosos, estafadores, hacen y deshacen y están ahí. Y como Dios los ama tanto, ellos entienden que están bien. Hermanos, Dios también es fuego consumidor. Llegará el momento de tu juicio y Dios sí es verdad, y aquí podemos emplear esta palabra, es tan amoroso que es paciente para que usted se arrepienta, para que usted se vuelva a Él. Dice, soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos si soportáis la disciplina. O sea, la evidencia de que soy su hijo es el proceso en el que yo estoy creyéndole a Dios y no desertando, no dejándolo todo, no viendo a Dios como malo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y pone una comparación en los demás versos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes. ¿Por qué dice todos? O sea, a Dios se no le cogió conmigo. No. Es a todos sus hijos. Todos hemos tenido que ser disciplinados. No es que este grupo no, y todos los que somos llamados hijos de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Él no me disciplina, si Él no me corrige, yo no soy su hijo. No le pertenezco. Dice, por otra parte, y aquí pone el ejemplo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Recuerde cómo uno dice, wow, si no fuera por lo fuerte que era papá, yo hubiese sido probablemente un delincuente. Si no fuera porque mi mamá siempre estuvo ahí para que yo estudiara, hubiese sido un analfabeto, hubiese sido una persona así, asá. Sin embargo, elogiamos nosotros el comportamiento disciplinario que nuestros padres ejercieron con nosotros. Pero cuando es Dios, Dios tiene que permitirme todo. Hay un desorden enorme dentro de las iglesias. Ya las cosas que antes eran malas, inaceptables, hoy las estamos abrazando y vemos como bueno y válido a todo para mantener gente. La iglesia ha perdido el norte. Quiero que usted entienda que siempre ha de haber un remanente, pero estamos hablando en términos general. La iglesia ha perdido el norte. Ese sistema competitivo que tenemos para hacerle ver al otro pastor que yo sí puedo y que yo puedo tener una mega iglesia y que yo sí puedo dar 3 y 5 cultos en un día y que yo estoy el otro, ha llevado a la iglesia a perder el norte y a abrazar cualquier modo que le permita
atraer personas sin importar las consecuencias, sin importar si Dios está de acuerdo. Por eso vemos a personas amaneradas en las iglesias cantando, predicando y todo el mundo, gloria a Dios. Por eso vemos personas que no tienen testimonio, hablando de Dios y hablando esto y el otro, y no pasa nada. Qué tristeza. Qué tristeza, queridos hermanos. Porque hemos llegado a una condición que para hacer sentir bien al mundo, nosotros no nos importa fallarle a Dios. No nos importa quedarle mal a Dios. Ya lo que antes se veneraba como un lugar santo, ya es un lugar permisivo, donde no importa el show. Usted ve a la gente en los altares bailando, brincando, las mujeres con un atuendo y muchos hombres también que dan vergüenza, porque ya la parte disciplinaria de Dios la hemos puesto a un lado y nada más vemos al Dios permisivo. Y todo esto es que el amor es tan grande de Dios que no importa. Queridos hermanos, un día daremos cuentas a Dios. Un día nos presentaremos ante Dios, nosotros que somos pastores. Un día estaremos frente al Señor y el Señor nos va a decir a nosotros: ¿qué hiciste? Es que esa parábola de los talentos parece como si nunca vamos a llegar a entenderla. Noten que no importa la cantidad. Tú puedes llegar a tener la mega iglesia más grande y a Dios eso no le va a llenar los ojos. Dios quiere hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles. Recuerde que a uno le dio 5 y a uno le dio 2. ¿Y cuál fue el galardón? ¿Cuál fue el premio? El mismo para ambos. Porque Dios premió la fidelidad. Y muchas personas están pensando que porque mañana van a presentar una mega iglesia ante Dios, Dios le va a dar más. Dios premia la fidelidad. Y envuelto en ese afán, han perdido el norte de inculcar principios y valores cristianos. De entender que Dios te manda que la iglesia vive en santidad. Que hay cosas que por más que nosotros busquemos la manera de adaptarla, Dios dice: yo la rechazo. Dios es un Dios celoso con su pueblo. Y lo que Dios ha determinado mal, no podemos nosotros buscar la manera de introducirlo. Esa es la palabra del Señor, que no solamente condena a los homosexuales, condena también a los amanerados. Usted lo puede buscar ahí en 1 Corintios capítulo 6 y le va a decir que tampoco los amanerados. Dios lo acepta, pero ¿qué hacemos nosotros? No importa. Y yo me voy más lejos. Muchas de estas personas van a la iglesia con la intención de cambiar, pero se encuentran con pastores que solamente ven sus talentos y no se sientan con ellos. Y le hacen vivir el proceso que verdaderamente a través de la palabra le va a llevar a un cambio. Pero como lo que importa es el talento y en otros lo que pueden dar, y lo que importa es que la iglesia esté llena, yo no tengo que ver con eso. Te la vas a ver con Dios. No te lo digo yo. Yo me la voy a ver con Dios también. Lo dice la palabra y Dios sigue disciplinándonos. Cada vez que yo voy a tomar una decisión, lo primero que yo debo de adherirme es: ¿qué me dice la palabra? Se ve bien, pastor, ayudará en esto, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo que yo debo de buscar siempre. No a quién voy a favorecer, no quién se va a sentir bien, no a quién le va a agradar, es que dice la palabra. La palabra del Señor no tiene compromiso con nadie. Y yo siempre se lo voy a decir a la iglesia que pastoreo, a los hermanos que me escuchan a diario, en cada mensaje. No importa si esta me confronta a mí mismo, con más razón debo de predicarla. Pero hoy, además de eso que acabo de mencionar,
Hemos cambiado el mensaje. Nuestros mensajes son más inclinados al positivismo, al fanatismo, sensacionalismo, para hacer sentir las personas bien. Y usted escucha personas que en las redes sociales ponen comentarios para los inconversos que dicen que la iglesia es aburrida. O sea que nosotros tenemos que entretener a la gente para que no diga que es aburrida. No, hermano, nosotros no vinimos a entretener gente. Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Cada vez que un inconverso va a la iglesia y sale riéndose, y sale contento, y sale feliz, porque le gustó la canción, porque levantó la mano, porque le gustó el brincadito y todo eso, debe de preocuparnos a nosotros. Cada vez que un inconverso dice, me gusta la iglesia por lo cómoda que es, me gusta la iglesia porque ahí no se meten con mis preferencias, ahí no se meten conmigo, yo no escucho un mensaje que me ofende, debemos de preocuparnos. Cada vez que un inconverso va a la iglesia y solo escucha un mensaje que le motiva a seguir orando, siendo inconverso, haciéndole creer que Dios le va a escuchar, debemos de revisarnos. Los inconversos a ir a la iglesia deben de entender que Dios le está hablando, deben de entender que llegaron a un lugar donde Dios le va a confrontar. Deben de entender que van a llegar a un lugar donde la palabra de Dios va a penetrar lo más profundo y le va a hablar a su ser espiritual y le va a decir, es el tiempo de arrepentirte, así como estás, te vas a ir para un lugar de tormento, pero hemos cambiado eso. Hoy usted puede buscar miles de mensajes, ya no se predica del arrebatamiento, ya no se predica del infierno, ya no se predica de santidad. Hemos llegado a una condición de un amor tan permisivo que hemos permitido toda clase de cuentos y chistes y fábulas para hacer sentir las personas bien. Y obviamos la palabra de Dios, que es la única que corrige y cambia. Pero nosotros no queremos cambiar. No queremos ser disciplinados. ¿Y cómo vamos nosotros a disciplinar a otros si nosotros mismos no estamos siendo disciplinados? ¿Cómo vamos a decirle a los demás que dejen el mundo cuando nosotros estamos tan envueltos en las cosas del mundo y rechazando la disciplina de Dios? Queridos hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 10 de este capítulo 12 de Hebreos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres, de la manera que nuestros padres, hasta nosotros llegar a una edad que pudiésemos valernos por nosotros mismos, ellos tenían la responsabilidad de disciplinarnos como a ellos les parecía. No había un orden, habían otros que eran severos, habían otros que eran más sutiles, más amorosos, pero disciplinaban de una forma u otra como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, hablando del término que sí nos disciplinaban de la manera moral, pero que había una parte que era de vital importancia disciplinar y que era nuestra vida espiritual que tenía que ver con Dios, para que participemos de su santidad. Nos dice, es verdad. Escuche lo que dice el verso 11 de este capítulo 12 de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie quiere ser disciplinado, nadie quiere ser confrontado. Al principio nos sentimos mal, pero cuando en verdad nos damos cuenta de que es para nuestro bien, comenzamos a amar la disciplina. Me encanta cuando la palabra de Dios me habla, sea que sea predicada por mí o predicada por otro. Me encanta cuando Dios me confronta. Entiendo que debo de cambiar. Quizá al momento me siento un poco presionado, me siento wow, pero entiendo que Dios quiere lo mejor para mí. Si no de tristeza, dice, pero después, aquí viene, cuando nosotros amamos verdaderamente al Señor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, a los que se comprometen y se acostumbran a ser disciplinados. A los que cada vez que hacemos algo mal, nos vamos a la palabra y decimos, no, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo seguir mirando de esa manera, porque cada vez que miro de esa manera, yo peco y Dios está en contra de eso. Cada vez que yo hago un negocio y que pienso favorecerme, engaño al otro y Dios está en contra de eso. No nos gusta ser disciplinados. Imagínense si por Dios
Las personas no quieren ser disciplinadas. Ay, cuando nos toca a nosotros que nos llamen. Yo soy sincero y lo digo público. Todo pastor, y el que no diga eso tiene que revisarse, le toca a un grupo de gente, mire hermano, que son terribles. Usted le dice, ellos siempre se justifican. Usted le explica por la palabra. No, es lo que ellos dicen. Alguien me dijo a mí en una ocasión, pastor, ¿qué pasa desde su óptica con esos miembros que son, aquí en República Dominicana le decimos caco caliente, que son fuertes, estilos sindicalistas, que siempre andan buscándole la quinta pata al gato y siempre andan persuadiendo a otros para que sean como ellos? ¿Qué pastor? Incluso la esposa mía la semana pasada dio en Tercera de Juan, en su único capítulo, dio un estudio de ese comportamiento de un personaje que se llamaba Diótrofes. Este personaje era, mire, tenía a Gallo, que era pastor ahí, óigame, a volar casi. Y enciendo carta que Juan mandaba, él, mire, la leía primero y no la hacía llegar. A Gallo, que era el pastor, era un miembro, mire, usado por el mismo diablo. Y así hay miembros, y todos pastores tenemos miembros así. Pero le amamos. Y Dios, a través de ellos, ¿sabe qué permite Dios? Que forjemos un carácter. A través de ellos, Dios nos hace ser personas más pacientes. Porque no podemos excluirlos. No podemos nosotros actuar de la misma manera que ellos están actuando. Tenemos que actuar con amor, con paciencia y saber sobrellevarlo. Encararlo, sí, indiscutiblemente. Hacerles saber que están mal, sí. Pero es fuerte, queridos hermanos. Y tenemos que vivir con eso. Imagínese usted, una persona que no obedece a la palabra, ¿le va a obedecer a un pastor? Una persona que no se deja corregir por Dios, que el medio por el cual Dios nos corrige es a través de la palabra. ¿Va a permitir que un pastor le corrija? No. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bueno, orar por esa persona. Orar por esa persona para que sea el Señor poniendo en esa persona. Porque si esa persona no cambia, está perdiendo su tiempo en la iglesia. No somos cristianos porque usted tenga una Biblia grande ni un cargo. No, somos cristianos porque a través de nuestro diario vivir, Cristo se ve en nosotros. A través de los frutos. Eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios. No es tener muchos años en la iglesia. Hay personas, sin temor a equivocarme, que tienen años en la iglesia y se van a ir para el infierno porque pertenecen a una iglesia, pero no le pertenecen a Dios. Porque su conducta nunca ha cambiado, porque no han permitido que el Espíritu Santo le cambie, porque vociferan una cosa y hacen otra. Y Dios quiere disciplinarnos. No es fácil. No es al inicio bueno, pero después hacemos una costumbre de esto. Y de verdad que eso forja un carácter de un hijo de Dios verdadero. Yo le invito a usted que usted por la palabra comience a autoevaluarse, a darse cuenta de las cosas que está haciendo mal y pensar, ¿por qué yo hago esto si Dios te manda otra cosa? Y recordar estos versos bíblicos que acabo de mencionarle aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Escúchelo bien con condición. El que no ama no ha conocido a Dios. Hay una condición aquí. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, si usted tiene rencor, si usted tiene envidia, si tiene malicia, venganza, todo eso, no ama. Porque Dios es amor, dice la continuidad del verso, porque Dios es amor. Ahora bien, aquí dice en Hebreos capítulo 12, verso 29, porque nuestro Dios, el mismo Dios de amor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Pastor, ese mismo Dios que te ama. Ese es el mismo Dios que muchos que están ahí se preguntan, haciendo y deshaciendo en el mundo, y muchos incluso dentro de su confusión, siendo homosexual y todo eso, dicen, pero es que Dios es amor. ¿Cómo un Dios amoroso va a léale 12:29 de Hebreo? ¿Qué dice? Un Dios consumidor también. Óigalo ahí. Un Dios que va a juzgar. Un Dios que te va a confrontar. Un Dios que va a demandar. Un Dios que va a hacer justicia. Un Dios que sabe que ha dado la oportunidad de cambio
y se han rechazado. Nos gusta a nosotros el capítulo 3, el verso 16 de Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! ¡Qué bello ese verso! ¡Cuánto amor, porque de tal manera! Pero entonces dice el verso 17 y el verso 19, ahora sí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que a la luz. No se quede nada más en un 3:16. Siga más adelante. Que cuando se le da la espalda a Dios, entonces usted no entra en 1 de Juan 4:8. Usted entra en Hebreos 12:29. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Esperanzados estamos que estas cortas palabras hayan llegado a lo más profundo de nuestros corazones, de tal manera que se queden impregnadas en cada uno de nosotros y podamos ser hacedores de ellas. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Quita de nosotros, Dios, todo eso que no te agrada y que podamos tener una relación contigo genuina y verdadera, de tal manera que en nuestro diario vivir todos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.